¿Qué tal? Soy Freddy Escorpión. Hoy veremos una clase completa de inecuaciones. Vamos a empezar dando la definición de inecuación y de conjunto solución. Luego iremos a inecuaciones lineales, inecuaciones cuadráticas, inecuaciones polinomiales y racionales y terminaremos con ejercicios variados. Lo más importante de esta clase es el método con el que vamos a resolver este tipo de ejercicios. Es un método que seguramente no has visto antes, pero después de usarlo no vas a querer aplicar otro método. Se conoce como el método directo. Te pido que tengas paciencia porque nos va a costar un poco llegar hasta el método directo, pero cuando lo tengamos claro será una herramienta muy útil para resolver cualquier inecuación de las que vamos a estudiar en esta clase. Vamos a empezar con la definición de inecuación. Una inecuación es una desigualdad entre dos expresiones algebraicas. Para entender a la perfección esa definición, vamos a recordar el concepto de igualdad. Una igualdad hace una comparación con este símbolo entre dos números que tienen el mismo valor. En este caso, 4 y 3 más 1 son iguales, así que estamos aquí ante un ejemplo de igualdad. Cuando usamos los símbolos mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, estamos ante ejemplos de desigualdad. En este caso estamos afirmando que el 7 es mayor que 5. Eso es verdadero, así que tenemos aquí una desigualdad. Aquí estamos afirmando que el 5 es menor que el 9. Tenemos otro ejemplo de desigualdad. Aquí estamos afirmando que el 8 es mayor o igual a 4. Basta que se cumpla una de las dos opciones para que sea verdadero. Sabemos que el 8 es mayor a 4, sabemos que no es igual. En todo caso se cumple una de las dos opciones, por eso esta desigualdad también es verdadera. 3 es menor o igual a 7. Sabemos que el 3 es menor que 7, por lo tanto, esta desigualdad es verdadera. Muy bien, en este caso afirmamos que 9 es mayor que 15. Esta desigualdad es una desigualdad falsa. En todo caso, vamos a decir que es una desigualdad, pero vamos a afirmar por aquí que es una desigualdad falsa. Le pregunto esto. 5 mayor o igual que 5, ¿es una desigualdad o es una igualdad? Se los dejo de tarea. Aquí tenemos un ejemplo de inecuación, pues se trata de una desigualdad entre dos expresiones algebraicas. La solución de una inecuación es el conjunto de valores que transforman la inecuación en una desigualdad verdadera. Tomemos nuevamente este ejemplo. ¿Qué tal si yo quiero determinar si el 3 forma o no parte de la solución de esa inecuación? Lo que hago es reemplazar la x por ese valor y obtengo 3 por 3 menos 1 mayor a 3 más 5. 3 por 3 menos 1 es 8 y 3 más 5 también es 8. Lo que se obtiene finalmente entonces es 8 mayor que 8. Sabemos que eso es falso. Por lo tanto, este valor no pertenece a la solución de la inecuación. Veamos qué pasa con x igual a 0. Reemplazamos la x por ese valor. 3 por 0 menos 1. A la derecha tendríamos 0 más 5. 3 por 0 menos 1 es menos 1. 0 más 5 es igual a 5. Menos 1 mayor que 5 es falso. Por lo tanto, el valor x igual a 0 no forma parte de la solución de esta inecuación. Veamos qué pasa con x igual a 4. 3 por 4 es 12. 12 menos 1 es 11. A la derecha tendríamos 4 más 5. 4 más 5 es 9. 11 es mayor que 9, eso es verdadero. Eso significa que este valor sí pertenece a la solución de esta inecuación. Nuestro objetivo en todo caso no es determinar valores aislados que formen parte de la solución de la inecuación, sino obtener la solución completa.
y nos vamos a concentrar en eso a continuación, empezando por el tipo más sencillo de inecuaciones lineales. Una inecuación lineal es una inecuación que se puede expresar como a por x más b mayor o igual que 0. Cabe recalcar, sin embargo, que el símbolo no tiene que ser mayor o igual. Aquí puede ir cualquiera de los 4 símbolos de inecuaciones que hemos analizado: mayor igual, menor igual, mayor que o menor que. Además, que esto sea una inecuación lineal no significa que originalmente todas las inecuaciones lineales se vean así. Una inecuación lineal puede parecer muy compleja, pero es lineal si finalmente se puede expresar de esta forma. Ahora veremos las reglas para resolver inecuaciones lineales. Básicamente se trata de 2 reglas. Regla número 1. Si nosotros tenemos la expresión x mayor que y y sumamos una cantidad del lado izquierdo de esa inecuación y la misma cantidad la sumamos del lado derecho, la inecuación no se altera. Eso significa que si a x le sumamos un número c cualquiera y hacemos lo mismo con y, el símbolo mayor que se mantiene en esta nueva inecuación. Estas inecuaciones son equivalentes, es decir, tienen la misma solución. La regla número 2 establece lo siguiente: si nosotros tenemos la inecuación x mayor que y multiplicamos el lado izquierdo de la inecuación por c y hacemos lo mismo en el lado derecho, la inecuación puede cambiar de sentido o mantenerse dependiendo de si el valor por el cual multiplicamos es positivo o negativo. Entonces, si nosotros tenemos un número c que sea positivo o mayor que 0 y multiplicamos cada lado de la inecuación por ese valor, la inecuación se mantiene. Es decir, tendríamos c por x, acá tendríamos c por y el sentido mayor que se mantiene así, como mayor que. Si multiplicamos por un valor c que sea menor que 0 o negativo en ambos lados, en ese caso la inecuación cambia de sentido. Entonces obtenemos del lado izquierdo c por x, del lado derecho c por y, pero este mayor o igual debido al negativo ahora se transforma en, este símbolo mayor que debido al negativo ahora se transforma en menor que. Ahora vamos a resolver 4 ejemplos de inecuaciones lineales. Ejemplo 1, x más 5 mayor que 3. En este ejemplo aplicaremos la regla número 1, la cual establece lo siguiente: podemos sumar cualquier cantidad en cada miembro de la inecuación sin que eso altere la inecuación. Es decir, la inecuación no se altera. Así que vamos a sumar menos 5 en cada lado. Podemos decir que vamos a sumar menos 5 o que vamos a restar 5. Es lo mismo. Restamos 5 del lado izquierdo y para que no se altere restamos 5 del lado derecho. La inecuación mantiene su sentido. Con eso obtenemos del lado izquierdo que 5 y menos 5 se anulan, así que obtenemos x. Del lado derecho tenemos que 3 menos 5 es igual a menos 2. La solución es x mayor que menos 2. Veamos el segundo ejemplo. Del lado izquierdo tenemos x menos 3, del lado derecho tenemos 9. Para eliminar el menos 3 que acompaña a x, sumamos 3 en cada lado. Cuando lo hacemos, la inecuación se mantiene. La inecuación no cambia de sentido. Entonces, simplificamos y obtenemos simplemente x. Del lado derecho tenemos que 9 más 3 es igual a 12. En estos dos casos hemos aplicado la regla número 1. Vamos a usar ahora la regla número 2. Aquí tenemos la inecuación 2x mayor que 8. Si queremos eliminar el coeficiente de x, tenemos que multiplicar cada lado de la inecuación por un medio. Entonces tenemos del lado izquierdo un medio que multiplica a 2x y desde el lado derecho tenemos un medio que multiplica a 8. Como un medio es un número mayor que 0, es decir, un número positivo,
la inecuación mantiene su sentido. Entonces, este símbolo mayor o igual se mantiene. Ahora simplificamos. 2 por 1/2 es igual a 1. 1 por x, x. 8 dividido entre 2 es igual a 4. Veamos el último ejemplo. Si queremos despejar x, debemos multiplicar cada lado por menos 1/3. Menos 1/3. Por menos 3x del lado izquierdo y por 6 del lado derecho. El símbolo de la inecuación original es menor que. Como estamos multiplicando cada lado de la inecuación por un número menor que 0, recuerde, cuando eso ocurre, la inecuación cambia de sentido. El símbolo de la inecuación cambia de sentido. Entonces, este menor que se transforma en mayor que. Ahora simplificamos. Menos por menos más. Este 3 se anula con el 3 de acá, así que obtenemos simplemente x. 6 dividido entre 3 es 2. Con el negativo quedaría menos 2. Y el símbolo, tal como dijimos, mayor que. Ahora veremos cómo se representa la solución de una inecuación. Hay básicamente dos formas: la representación gráfica, que es una representación en la recta numérica, y la representación por intervalo. Entonces, empecemos con la representación gráfica. Aquí se dice que la solución es x mayor que menos 2. Ubicamos menos 2 en la recta numérica y atendemos al símbolo. Como el símbolo dice mayor que, y ser mayor que menos 2 significa estar a la derecha de ese valor, rayamos todo lo que aparece a la derecha de ese número. Por otro lado, la ausencia del símbolo igual indica que el mismo número menos 2 no forma parte de la solución y el símbolo que hace referencia a eso es el paréntesis. Entonces, la solución es desde menos 2 no incluido hasta infinito. Muy bien, esa es la representación gráfica. ¿Cuál es la representación por intervalo? Básicamente lo mismo, pero sin la recta numérica y con el símbolo de infinito que representa el extremo derecho de la recta. Así, abrimos paréntesis, ubicamos menos 2, una coma, y a la derecha se supone que va el extremo derecho de la solución. Como aquí no hay extremo derecho, escribimos más infinito. ¿Ya? Veamos lo que pasa con el ejemplo 2. Aquí se dice que la solución es x menor o igual que 12. Ubicamos el número 12 en la recta numérica y a partir de allí rayamos todo lo que está a la izquierda, porque ser menor que 12 significa estar a la izquierda de ese valor. Por otro lado, aquí sí aparece el símbolo igual, por lo tanto el mismo número 12 sí forma parte de la solución, lo cual se representa simbólicamente con un corchete. Entonces la solución es de menos infinito, el extremo izquierdo de la recta, hasta el 12 incluido. Veamos el ejemplo número 3. X mayor o igual que 4. Desde el número 4 incluido hasta el infinito. Eso es corchete, 4, coma e infinito positivo. X mayor que menos 2. Desde el número menos 2 no incluido debido a que no aparece el símbolo igual, es decir, con paréntesis, hasta el infinito. Listo. Lo que acabamos de ver nos es útil para resolver estas inecuaciones. Sin embargo, ahora lo vamos a hacer de una forma más eficiente. ¿Cómo? Tenemos aquí menos 3x mayor que 11. Para despejar x, primero debemos restar 5 en cada lado de la inecuación. Pero equivalente a restar 5 es decir lo siguiente: vamos a pasar este número al otro lado de la inecuación con signo cambiado. Es decir, ya que se está sumando 5, pasamos a la derecha a restar. Con eso obtenemos menos 3x mayor o igual a 11 menos 5, es decir, 6. De igual forma, vamos a decir que este número negativo que está multiplicando a la x pasa a dividir a la derecha. Debemos tener en cuenta que cuando pasamos a dividir un número negativo, la inecuación cambia de sentido. Entonces tendríamos que x es menor o igual, recuerde, la inecuación cambia de sentido, a
menos 6 tercios. Entonces x es menor o igual a menos 2. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Antes de eso, vamos a representar la solución de una vez. X menor o igual a menos 2 significa que en la recta numérica debemos marcar lo que se encuentra desde menos 2 hacia la izquierda, incluyendo al número menos 2, que debe ir con corchete. Entonces, la solución es desde menos infinito hasta menos 2, incluido el menos 2. Veamos el siguiente ejemplo. Para despejar x debemos tener la variable del lado izquierdo. Nos conviene tener la variable de un solo lado. Vamos a escoger el lado izquierdo. Entonces, esta expresión 10x que está a la derecha pasa al lado izquierdo a restar, con lo cual tendríamos 12x menos 10x. Y a la derecha tenemos el 15 que aparece originalmente a la derecha, más el 7 negativo de aquí pasa a la derecha a sumar. Así que tenemos aquí más 7. 12x menos 10x es 2x. Y 15 más 7 es igual a 22. Finalmente, el 2 pasa a dividir a la derecha. Tome en cuenta que al ser 2 un número positivo, la inecuación se mantiene. Entonces tendríamos x mayor o igual a 22 medios, lo que da como resultado 11. Si representamos en la recta numérica eso de allí, tendríamos que marcar desde el 11 hacia la derecha, así. Entonces la solución es el intervalo que va de 11 incluido a más infinito. Veamos el ejemplo número 3. Note que este ya tiene algo diferente a los ejemplos anteriores. Aparece un doble símbolo de inecuación. Aparece 2 veces un símbolo de inecuación. Pero el propósito sigue siendo el mismo, despejar x. ¿Cómo lo haremos en este caso? Si queremos despejar x, queremos que la x quede sola en medio y aquí aparece 3x menos 2. Vamos a sumar 2 en cada lado de la inecuación para que ese menos 2 desaparezca. Si sumamos 2 aquí, tendríamos 2 menos 3. 2 menos 3, así. Si sumamos 2 en medio, tendríamos 3x menos 2 más 2. Y si sumamos 2 a la derecha, tendríamos 5 más 2. Recuerde que sumar o restar un valor no altera la inecuación, por eso hemos ubicado los mismos símbolos. Bien, 2 menos 3 es igual a menos 1. Aquí se elimina el 2. Tendríamos simplemente 3x y a la derecha tenemos 7. Queremos que la variable quede solita, así que vamos a eliminar el coeficiente 3, multiplicando cada lado de la inecuación por 1/3, o lo que es igual dividiendo cada lado de la inecuación entre 3. Como 3 es un número positivo, al hacerlo la inecuación no se altera. Tenemos entonces menos 1/3. Acá tenemos simplemente x, porque tendríamos 1/3 por 3. 1/3 y 3 se eliminan, con eso queda x. Y a la derecha tenemos 7 tercios. Con eso obtenemos que menos 1/3, perdón, es menor o igual que x y x es menor o igual a 7 tercios. Así que la solución de la inecuación la escribimos así: desde 1/3 negativo hasta 7 tercios. Este intervalo empieza en menos 1/3 y termina en 7 tercios. Esto se lee así: x se encuentra entre menos 1/3 y 7 tercios inclusive. O x es mayor o igual a menos 1/3 y menor o igual a 7 tercios. Es decir, x queda encerrada entre ese par de valores, incluyendo los extremos. Como intervalo se representa así: corchete en ambos valores. Veamos el ejemplo número 4. Es para reforzar lo que acabamos de aprender. Queremos despejar x. Debido a que aparece un menos 1 aquí, sumamos 1 en cada lado de la inecuación.
ahora lo vamos a hacer más directo. Si sumamos 1 en cada lado, aquí tendríamos menos 2 más 1, es decir, menos 1. Aquí tendríamos 2x menos 1 más 1, lo cual elimina el 1. Nos quedamos simplemente con 2x. Y a la derecha tenemos 7 más 1, que es igual a 8. Ahora dividimos cada lado de la inecuación entre 2. Con eso obtenemos menos 1 medio, 2 por 1 medio, que es x, 8 entre 2, que es 4, y al haber dividido para un número positivo, la inecuación mantiene su sentido. Veamos el ejemplo 5. Queremos despejar x. Restamos 7 en cada lado para eliminar el 7 que aparece aquí. Si restamos 7 aquí, tendríamos menos 1 menos 7, que es menos 8. En medio, el 7 que está aquí se elimina con el 7 que restamos y simplemente queda menos 2x. Y a la derecha tendríamos 3 menos 7, que es igual a menos 4. Bien, si dividimos cada lado de la inecuación entre menos 2, con el propósito de eliminar el menos 2 que aparece como coeficiente de x, la inecuación cambia de sentido. Es decir, sus dos símbolos se invierten. Aquí tendríamos menos 8 dividido entre menos 2. Menos 8 dividido entre menos 2 es 4. Aquí tendríamos menos 2 dividido entre menos 2. Solo queda x porque esa división es igual a 1. Y aquí tendríamos menos 4 dividido entre menos 2, lo cual es igual a 2. Bien, es recomendable que antes de representar esto en la recta numérica, aquí aparezca el número menor y acá el número mayor. Pero está al revés. El mayor está del lado izquierdo y el menor del lado derecho. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Vamos a invertir a la inecuación. Esto es como invertir a la inecuación en 3 dimensiones. Tenemos la inecuación y le vamos a dar la vuelta. De esa manera, este número pasa al extremo izquierdo, este número pasa al extremo derecho, la variable queda en medio, pero los símbolos de inecuación cambian. Este símbolo, producto de la rotación, viene acá, pero al revés, y este símbolo viene acá al revés. Entonces, eso significa que x se encuentra entre 2 y 4. Bien, ¿cómo vamos a representar eso en la recta numérica? Dibujamos la recta, escribimos el número 2, el número 4, paréntesis en ambos casos, y esa es la solución, el intervalo que va de 2 a 4. Acá no lo hicimos, hagámoslo en este momento. Dibujamos la recta numérica, escribimos menos 1 medio y 4. En este caso, un medio negativo sí forma parte de la solución debido al corchete, pero el número 4 no. Ese va con paréntesis. La solución es desde menos 1 medio incluido hasta 4 sin incluir. Veamos el último ejemplo. Este tiene un nivel de complejidad mayor que el de los ejemplos anteriores, porque la variable aparece en cada miembro de la inecuación. Cuando eso ocurra, la recomendación es la siguiente. Vamos a dividir esto en 2 inecuaciones. La primera inecuación es la que se forma con el símbolo de la izquierda y la otra con el símbolo que aparece a la derecha. Y el resultado de ambas inecuaciones, los resultados de las inecuaciones los vamos a intersectar para formar la ecuación definitiva. ¿Qué significa esto? Que vamos a tomar la solución común de ambas inecuaciones para establecer la solución definitiva. Empecemos con la inecuación del lado izquierdo. Aquí tenemos 2x menos 1 menor o igual a x más 2. La inecuación del lado derecho es x más 2 menor que 3x. Entonces resolvemos esta inecuación. X pasa a restar, con lo cual tenemos 2x menos x. 2x aparece originalmente del lado izquierdo menos x, que pasa a restar. El 1 pasa a sumar a la derecha, con eso obtenemos 2 más 1. Así que finalmente tenemos que x es menor o igual que 3. Acá
3x pasa a restar, con eso obtenemos x menos 3x. 2 pasa a restar, con eso tenemos que eso es menor que menos 2. X menos 3x es menos 2x, menos 2x menor que menos 2. Si dividimos cada lado de la inecuación entre menos 2, obtenemos x mayor que 1. ¿Por qué? Porque al dividir entre menos 2 se simplifica el menos 2 en cada caso, por eso queda 1, pero al ser menos 2 un negativo, la inecuación cambia de sentido. Entonces, ¿qué hacemos con este par de soluciones? Vamos a representarlos gráficamente en una recta numérica como ya hemos hecho antes, pero ahora, ojo, ahora son dos soluciones en la misma recta numérica, x menor o igual que 3, es decir, desde 3 inclusive hacia la izquierda, y x mayor que 1, es decir, desde 1 no incluido hacia la derecha. La solución es la intersección o región común a las dos soluciones que acabamos de obtener. Entonces, la solución definitiva es desde 1 no incluido hasta 3 incluido. Listo. Vamos ahora a revisar por primera vez el aspecto más importante de esta clase, lo que hace diferencia entre este video y cualquier otro que usted vaya a revisar sobre inecuaciones, la aplicación de un método diferente, el método directo. Les ruego que tengan mucha paciencia para entender el método, el cual lo voy a explicar con detenimiento, porque una vez que lo interiorizamos es una herramienta poderosa para resolver cualquier ejercicio que tiene que ver con inecuaciones. Veamos, nuestro propósito en este momento es analizar el signo de esta expresión lineal, 2x menos 1. Analizar el signo significa que queremos saber cuándo 2x menos 1 es menor que 0 o negativo, cuando es igual que 0 y cuando es mayor que 0. Vamos a empezar determinando cuándo es igual a 0. Para eso pasamos el 1 a la derecha a sumar, finalmente el 2 a dividir. Tendríamos que x es igual a 1/2. Entonces, si yo quiero representar en una recta numérica el hecho de que 2x menos 1 sea igual a 0, eso se logra cuando x vale 1/2. Aquí ubico 1/2 y aquí voy a recordar con un puntito que allí 2x menos 1 es igual a 0. Por otro lado, si quiero saber cuándo 2x menos 1 es menor que 0 o negativo, voy a despejarlo de esta inecuación, a despejar x de esa inecuación. El 1 pasa a sumar, luego el 2 a dividir. Con eso obtenemos x menor que 1/2. Es decir, 2x menos 1 es negativo. Voy a poner aquí 2x menos 1, ¿no? Este negativo simboliza que 2x menos 1 es negativo cuando x es menor que 1/2. Y si despejamos finalmente de la última inecuación, obtenemos x mayor que 1/2. Es decir, 2x menos 1 es mayor que 0 o positivo cuando x está a la derecha de 1/2. Hagamos lo mismo con el ejemplo 2. Empecemos con el caso en que 3x negativo más 5 es igual a 0. Entonces el 5 pasa a la derecha a restar. Luego menos 3 pasa a dividir. Con eso obtenemos que x es igual a 5/3. Eso significa entonces que en la recta numérica, cuando x es igual a 5/3, la expresión menos 3x más 5 es igual a 0. Si despejamos de la primera inecuación, tenemos que el 5 pasa a la derecha a restar, luego el menos 3 pasa a dividir, lo cual hace que la inecuación cambie de sentido porque menos 3 es negativo, por lo tanto tenemos que x es menor que 5/3. Eso significa que a la izquierda de 5/3, esta expresión menos 3x más 5 es mayor que 0 o positiva. Haciendo un análisis similar en el literal C, vamos a obtener que
Menos 3x más 5 es menor que 0 cuando x es mayor a 5/3. Recuerde, ser menor que 0 significa ser negativo. Bien, y de aquí queremos extraer una gran conclusión. Podemos obtener la recta numérica resultante con todo y signos sin realizar este proceso extenso. Simplemente vamos a igualar a 0 el factor lineal para obtener el valor de x que hace que el factor se anule, es decir, que hace que el factor se haga 0. Entonces, estoy diciendo que de las tres cosas, solo vamos a resolver la ecuación para obtener el valor en que la expresión lineal se anula. Y luego los signos se obtienen de la siguiente forma. Cuando el coeficiente de la variable x es positivo, siempre irá positivo en el extremo derecho y negativo en el izquierdo. Cuando el coeficiente de la variable x es negativo, es al revés, negativo en el extremo derecho y positivo en el extremo izquierdo. En resumen, si tenemos el factor lineal ax más b, haremos lo siguiente. Primero, igualamos esa expresión a 0. Despejamos x. Eso significa que en este caso b pasa a restar y a pasa a dividir. Quedaría x igual a menos b sobre a. Segundo, vamos a realizar un análisis del coeficiente de x. Es muy sencillo. Solo tenemos que observar si el coeficiente de x es positivo o negativo. Si ese coeficiente es positivo, es decir, si a es mayor que 0, vamos a dibujar la recta numérica. Vamos a ubicar el valor que obtuvimos de x, en este caso, menos b sobre a. Vamos a ubicar el 0 allí. Y vamos a decir que en el extremo derecho se ubica el signo positivo y en el extremo izquierdo el signo negativo. ¿Por qué positivo en el extremo derecho? Porque quien determina el signo del extremo derecho es el mismo signo del coeficiente de x. Si ese valor es positivo, positivo en el extremo derecho. Si a es negativo, es decir, si a es menor que 0, los signos se ubican al revés. Aquí dibujamos la recta numérica, aquí ubicamos menos b sobre a, aquí va 0, a la derecha negativo y a la izquierda positivo. Veamos varios ejemplos de aplicación de esta regla del método directo. Vamos a resolver estos 4 ejercicios con el método directo. Entonces hacemos lo siguiente. Tomamos esta expresión y la igualamos a 0. Despejamos x. X es igual a 1/2. Este proceso, con la práctica, la idea es que lo hagamos por simple inspección. Es decir, observamos la expresión, imaginamos que aparece aquí el símbolo igual y despejamos x. Con eso obtendríamos aquí que x es igual a menos 3. Así, directo, ¿no? Aquí tendríamos que x es igual a 7/2, porque el 7 pasa a restar, pero el menos 2 pasa a dividir y con eso el signo se anula y queda 7/2. Y aquí x es igual a 2. En cada caso hacemos lo siguiente. En la recta numérica ubicamos el valor, en este caso 1/2, y analizamos el signo del coeficiente de x. Como en este caso es positivo, ese mismo signo va al extremo derecho. Siempre el signo del coeficiente de x al extremo derecho. Y en el otro lado, negativo. Bien, como queremos que esta expresión sea mayor o igual que 0, analicemos primero el mayor. Como queremos que sea mayor que 0, queremos que sea positiva la expresión. Así que marcamos donde aparece el símbolo positivo. Como queremos que también sea igual que 0 y sabemos que justo aquí en 1/2 la expresión es igual que 0, eso significa que este valor también forma parte de la solución y usamos corchete. Entonces la solución es desde 1/2 hasta más infinito. Puede parecer tedioso el proceso, pero no es así. De hecho, será clave para que ejercicios complejos los resolvamos prácticamente en un solo paso. Veamos el ejemplo número 2.
Dibujamos la recta numérica, ubicamos menos 3. Como el coeficiente de x es positivo, escribimos positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Queremos que esta expresión sea mayor que 0. Ser mayor que 0 significa ser positivo. El hecho de que no aparezca el igual significa que no queremos que esto sea igual a 0, así que no se incluye el valor en el que eso ocurre. Usamos paréntesis. Como regla general, la presencia del igual significa uso de corchete y la ausencia del igual significa uso de paréntesis. En este caso es de menos 3 a más infinito. Veamos el ejemplo número 3. Dibujamos la recta numérica, ubicamos el valor 7 medios. Como el coeficiente de x ahora es negativo, en el extremo derecho va negativo y a la izquierda va positivo. Bien, queremos la parte o el intervalo en el que esto es mayor que 0. Ser mayor que 0 significa ser positivo. Y aparece el símbolo igual, corchete. La solución es de menos infinito hasta 7 medios. Veamos este caso. Trazamos la recta numérica. Ubicamos el número 2. Analizamos el coeficiente de x. Es negativo. Ese mismo signo siempre va al extremo derecho, negativo. Por lo tanto, acá positivo. Queremos el intervalo en el que esto es positivo, porque ser mayor que 0 significa ser positivo. Rayamos. La ausencia del igual significa que esto va con paréntesis. La solución es de menos infinito a 2. Listo. Una vez más y para concluir con inecuaciones lineales vamos a resolver este ejercicio de forma muy rápida. ¿Qué hacemos? Si igualamos esto a 0 y despejamos x, obtenemos que x es igual a 7 tercios. Entonces dibujamos la recta numérica. Allí ubicamos 7 tercios. Analizamos ahora el coeficiente de x, que en este caso es negativo. Ese signo va al extremo derecho y acá entonces el otro signo, positivo. Como aquí dice menor que 0 y ser menor que 0 significa ser negativo, rayamos el intervalo que tiene signo negativo. La presencia del símbolo igual significa que esto va con corchete. La solución es desde 7 tercios a más infinito. Listo. Poco a poco se va configurando el gran método, el método directo, y ahora lo aplicaremos en inecuaciones cuadráticas. Veamos. Antes de empezar con inecuaciones cuadráticas, debemos recordar conceptos importantes sobre las ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática se puede expresar de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. A tiene que ser un número diferente de 0. Sabemos con respecto a esa ecuación que puede tener dos soluciones, una solución o no tener solución, en cuyo caso se dice que la solución es el conjunto vacío. La ecuación tiene dos soluciones cuando el discriminante es mayor que 0. Tiene solución única cuando el discriminante es igual a 0 y no tiene solución cuando el discriminante es menor que 0. Bien, recordemos el cálculo del discriminante. El discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac. En caso que ese discriminante sea positivo, es decir, en caso que la ecuación tenga dos soluciones, estas se obtienen así. La primera solución es igual a menos b más raíz de discriminante sobre 2a. Y la segunda solución es menos b menos raíz de discriminante sobre 2a. En caso que el discriminante sea igual a 0, la única solución es menos b sobre 2a. Finalmente, en caso que el discriminante sea negativo, no hay solución. O decimos que la solución es el conjunto vacío. El caso 1, el caso en el que el discriminante es mayor que 0, recordemos que la ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Siempre que eso ocurre, esta expresión se puede factorizar, es decir, es posible expresarla como a por x menos r sub 1 por x menos r sub 2. No es mi propósito explicar en este momento el proceso de factorización, pues nos desenfocamos de nuestro objetivo. En todo caso, más adelante veremos cómo resolver la ecuación haciendo incluso el proceso de factorización.
Pero ahora vamos a suponer que ya tenemos factorizada la expresión cuadrática. Así. Entonces, vamos a ver cómo aplicando el método directo podemos dar con la solución. Primero voy a explicar un proceso largo de aplicación del método directo y luego un proceso bastante simplificado. Entonces, empecemos. Aquí escribimos x menos 2, aquí x menos 4 y aquí el resultado del producto entre x menos 2 y x menos 4. Para cada factor y para el producto resultante vamos a dibujar una recta numérica, así. Entonces, en la última recta numérica vamos a ubicar los valores que hacen que cada factor se anule. X menos 2 se anula cuando x es igual a 2 y x menos 4 cuando x es igual a 4. Vamos a alargar la línea del 2 y 4 a cada recta numérica. Y entonces hacemos el análisis del método directo que hicimos en inecuaciones lineales. En esta expresión la x tiene coeficiente positivo. Eso significa que a partir del número 2 a la derecha debemos escribir positivo y a la izquierda negativo. Ojo con esto. Según lo vimos en inecuaciones lineales, era positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Pero ahora vamos a añadir un signo positivo. No, eso no cambia el resultado. Sigue siendo positivo a la derecha de 2 y negativo a la izquierda. Solamente lo hacemos 2 veces porque el 4 me genera un intervalo adicional. Veamos qué pasa con x menos 4. El coeficiente de x es positivo. Entonces, en esta recta numérica, a la derecha de 4, positivo y a la izquierda negativo. Como queremos saber lo que pasa con el producto, multiplicamos más por más, más por menos, menos por menos, más. Y así obtenemos la recta numérica resultante, que es la que nos interesa para el análisis final. ¿Qué significa este mayor o igual que 0? Que necesitamos los intervalos de la recta numérica resultante en los cuales el resultado sea mayor que 0, es decir, positivo, o en que sea 0 por el símbolo igual. Eso significa que los extremos deben ir con corchete. Así que la solución para esta inecuación es de menos infinito a 2, así, incluido el 2, unión de 4 a más infinito. Hagamos lo mismo con la segunda inecuación. Escribo el primer factor, escribo el segundo factor, escribo el producto y analizo cada factor de forma independiente. Note que el valor en el que esto se anula es 3 y el valor en el que esto se anula es 7. Ubicamos 3 y 7. El coeficiente del primer factor, el coeficiente de x, es negativo. Eso significa negativo a la derecha de 3. Recuerde que para este factor el número es 3, ¿verdad? Negativo a la derecha y positivo a la izquierda. ¿Sí? Quiero que quede claro eso. Ponga atención. Este factor se hace 0 o se anula cuando x es igual a 3. Entonces 3 es el punto que divide en negativo y positivo. ¿Por qué es negativo a la derecha? Porque el coeficiente de x es negativo. Note que aquí el punto es 7. 7 es el que divide en positivo y negativo. ¿Dónde va positivo? ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Por qué? Porque el coeficiente de x es positivo. Entonces a la izquierda de 7 negativo. Como debo multiplicar los dos factores, eso implica la multiplicación de signos. Menos por más, menos por menos, más por menos, menos. Esta es la recta que nos interesa. Y en esa recta numérica queremos el o los intervalos en los que el producto sea mayor que 0 o positivo. La ausencia del igual indica que los extremos van con paréntesis. Por lo tanto, la solución es el intervalo que va de 3 a 7. Listo. Veamos qué pasa con el ejemplo número 3. Ubicamos los factores y para cada factor una recta numérica. Una recta numérica para menos 2, otra para x menos 5, otra para 1 menos x y otra para el producto entre esas tres expresiones. Bien, ¿en qué valor esto se hace 0?
Es interesante notar que al no aparecer la variable x, no hay forma de que eso sea 0, es una constante. Así que aquí no vamos a ubicar ningún valor. El valor en que esto se hace 0 es 5 y el valor en que esto se hace 0 es 1. Entonces ubicamos el 1 y el 5. Bien, vamos al análisis. Al ser menos 2 un número negativo, que es negativo para cualquier valor de x, es decir, el hecho de que 2 sea negativo no depende de x. Menos 2 siempre será negativo. Sin importar qué valor de x yo tenga, debo escribir negativo aquí. Es diferente a lo que ocurre con el factor. Sabemos que al tener x coeficiente positivo, y siendo el valor en que esto se anula 5, a la derecha escribimos positivo y a la izquierda de 5 negativo. Acá, al ser el coeficiente de x negativo, siendo 1, el valor en que esto se anula, a la derecha escribimos negativo. Recuerde, cuando el coeficiente de x es negativo, a la derecha negativo y a la izquierda positivo. Entonces multiplicamos menos por menos más, menos por menos por menos menos, menos por menos más. Listo. Ahora queremos escoger los intervalos en los que aparece el signo positivo en la recta numérica resultante. Es el primer intervalo y el último. La presencia del igual significa que usamos corchete en los extremos. Por lo tanto, la solución es de menos infinito a 1, con el 1 incluido, unión de 5 incluido a más infinito. Bien, ¿de qué forma en la práctica vamos a resolver este tipo de ejercicios aplicando el método directo? Realmente hemos aplicado el método directo que aprendimos para funciones lineales, pero resulta que podemos extender ese método a funciones cuadráticas para resolver el ejercicio de forma directa. Veamos. Esto es cuestión de hallar el valor en el que esto se anula. Sabemos que ese valor es 2, ya lo hicimos. Aquí es 4. Y analizar todos los coeficientes de x y el coeficiente del término que aparece aquí del factor que aparece aquí afuera, ¿no? En este caso, como no aparece nada, sabemos que es positivo, igual a 1. Aquí el coeficiente es positivo y acá el coeficiente es positivo. Necesitamos todos los coeficientes de la variable x. Aquí el coeficiente es negativo, acá el coeficiente es positivo. Aquí el coeficiente es positivo, acá el coeficiente es negativo. Además, el número que está afuera es un número negativo. También se analiza el signo del número. Ojo, en estos casos no es necesario porque aparece simplemente el número 1, lo cual significa que el signo es positivo y bueno, el positivo se puede pasar por alto, no es necesario escribirlo. Entonces, multiplicamos este par de signos. Positivo por positivo es igual a positivo y ojo, ese resultado siempre va a ir al extremo derecho de la recta definitiva. Ojo con esto. Menos por más es menos. Entonces, ubicamos los puntos que son 3 y 7. Y en el extremo derecho va el signo negativo. Directo el signo negativo. Eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el negativo en esta x produce un negativo. El positivo en esta x produce un positivo. Lo que finalmente genera una multiplicación de signos negativa. Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo más rápido, sin dibujar rectas de manera innecesaria. Acá los valores son 1 y 5. Menos por más por menos es más. Entonces, ese símbolo es el que va siempre al extremo derecho de la recta definitiva. Y a partir de ese símbolo, que en este caso es positivo, a partir de ese símbolo, vamos a iniciar un proceso de alternancia. Positivo, negativo, positivo. Negativo, positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo. Ojo, eso es correcto cuando estamos en el caso del discriminante mayor que 0. Entonces, analizamos el símbolo mayor o igual que 0. Ya sabemos que significa positivo, con corchete en los extremos. Mayor que 0 significa positivo, con paréntesis en los extremos. Mayor o igual que 0 significa positivo, con corchete en los extremos. Listo. Ahora veremos el poder del método aplicado ya de manera directa. Trazamos una recta numérica. Ubicamos los valores en los que cada factor se hace 0. En este caso el valor es 4.
En este caso, menos 7. Obviamente en forma ascendente. Tomamos el coeficiente de x, que es positivo, aquí también. Más por más es positivo. Eso va al extremo derecho. Y a partir de allí, alternamos signos. Como aquí se dice menor que 0, y ser menor que 0 significa ser negativo, marcamos el intervalo que tiene signo negativo. Como no aparece el igual, con paréntesis. La solución es de menos 7 a 4. Veamos el ejemplo 5. Trazamos la recta numérica, ubicamos los coeficientes, los valores en los que cada factor se anula. De aquí no se produce valor porque no hay variable. De acá menos 5 y de acá 8. Tomamos los coeficientes de x que son positivo, positivo, y el coeficiente del factor independiente que aparece afuera, independiente de x, es negativo. Más por menos es menos. Ese símbolo siempre va al extremo derecho. A partir de allí alternamos. Como aquí se dice que queremos que sea menor que 0 o igual que 0, marcamos los negativos con corchete. La solución entonces es, voy a escribirla aquí arriba, de menos infinito a menos 5, unión de 8 incluido a más infinito, el menos 5 también se incluye. Acá trazamos la recta numérica. Van a ver lo que pasa luego cuando la ecuación no es cuadrática, sino que tiene más factores. El método resulta mucho más útil en esos casos. Los valores en los que cada factor se anula son 2 y 5. Debido al negativo de aquí, al positivo de aquí y al negativo de acá, multiplicamos y obtenemos positivo para el extremo derecho. Alternamos, el menor o igual que 0 significa que queremos el negativo y usamos corchete. La solución es de 2 incluido a 5 incluido. Veamos lo que pasa con el último caso. Los valores en que se anula cada factor son 1 para el primer factor, 3 para el segundo. El símbolo del 7 es positivo, el signo. Aquí el signo es positivo y aquí el signo que tiene el coeficiente de x es negativo. El producto es negativo al extremo derecho. Alternamos signo. Ser mayor que 0 significa ser positivo. Escogemos el signo positivo. La ausencia del igual significa paréntesis. La solución es de 1 a 3. Listo. Hemos visto cómo resolver inecuaciones cuadráticas cuando el discriminante es mayor que 0, lo cual significa que la expresión se puede factorizar y que todos los factores que se obtienen son lineales. Muy bien, ¿qué pasa si tenemos un producto entre factores lineales, pero de mayor grado? Es decir, no se trata de una inecuación cuadrática, en este caso es una inecuación de grado 4. Puede ser cualquier inecuación. Me refiero a que puede ser una inecuación de cualquier grado y el proceso es idéntico al que acabamos de seguir. Dibujamos la recta numérica. Ojo que cada factor debe ser lineal. Ubicamos aquí los puntos en los que cada factor se anula, que son 3, menos 1, 7 y 2. En orden sería menos 1, 2, 3 y 7. Vamos a determinar el signo que va en el extremo derecho. ¿Cómo se obtiene ese signo? Aquí hay un número negativo, menos 2. El coeficiente de x es positivo, el coeficiente de x es positivo, el coeficiente es positivo, el coeficiente es negativo, el producto de todo es positivo. Positivo en el extremo derecho, a partir de lo cual empieza un proceso de alternancia. Como aquí se dice mayor que 0, rayo lo que tiene símbolo positivo. Finalmente, como aparece el símbolo igual, se incluyen los extremos de cada intervalo. Entonces, la solución es de menos infinito a menos 1, 1 incluido, de 2 a 3 incluidos los extremos y de 7 incluido a más infinito. Listo. De locos, ¿verdad? Veamos ahora el caso en el cual el discriminante es igual a 0. Bajo esa situación, cuando esto se trata de un trinomio, el trinomio es cuadrado perfecto y se puede factorizar así.
Entonces aquí tenemos varios ejemplos en los cuales la expresión ya está factorizada. En ese caso, nosotros vamos a proceder como al inicio del caso en el que el discriminante era mayor que 0. Vamos a expresar el cuadrado de x menos 2 como el producto entre x menos 2 y x menos 2. Entonces haremos una recta numérica para cada factor y para el factor resultante. El primer factor es x menos 2, el segundo factor es x menos 2 y el producto el cuadrado de x menos 2. Lo particular de este caso es que solo vamos a escribir un número aquí, porque el valor en el que cada factor se anula es el mismo, 2. Como el coeficiente de x es positivo, escribimos positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Acá también. Más por más es más, menos por menos es más. Y aquí ocurre algo interesante que no había pasado antes, y es que ya no hay alternancia de signos. Hay positivo a la derecha y también a la izquierda. Como nosotros queremos que esta expresión sea mayor que 0, y mayor que 0 significa ser positivo, rayamos todo. Además, como queremos que también sea igual a 0, y es igual a 0 cuando x vale 2, también incluye al 2. Por lo tanto, la solución de la primera inecuación son todos los números reales, ¿no? Pero además de la solución queremos obtener una conclusión importante aquí, que por el análisis que hicimos va a ser bastante sencillo entenderla. Cuando tenemos una expresión al cuadrado y el coeficiente acá es positivo, se escribe positivo en ambos lados. Tiene mucho sentido, porque una expresión elevada al cuadrado jamás será negativa. Entonces, si queremos resolver esta inecuación, ubicamos el número 3 y escribimos a la izquierda y a la derecha signo positivo, porque esta expresión está al cuadrado. Como queremos saber cuándo es menor que 0, y menor que 0 significa que la expresión es negativa, sin embargo, no hay intervalos con negativo, solo nos concentramos en el igual. ¿Cuándo la expresión es igual a 0? Justamente en el 3. Recuerde que aquí la expresión se anula. Por lo tanto, la única solución es el número 3. Porque cuando x vale 3, esto se transforma en verdadero. 3 menos 3 es igual a 0. Y el 0 sí es menor o igual al 0. Por lo tanto, esta es la única solución y se escribe entre llaves. Veamos lo que pasa con el ejemplo 3. Dibujamos la recta numérica. Ubicamos el número en el que esta expresión se anula. Ese número es menos 1. Y escribimos positivo en cada lado. Por otro lado, como queremos el intervalo, los intervalos en los que esto es positivo, rayamos todo lo que tiene positivo. La ausencia del igual indica que el 1 no forma parte de la solución. Recuerde, la ausencia del igual excluye a los puntos en los que los factores se anulan. Así que el 1 debe ir con paréntesis, el menos 1, perdón, en cada lado. Eso significa que la solución es de menos infinito a menos 1, unión de menos 1 más infinito, y en ambos casos, en el menos 1 va paréntesis. Veamos lo que pasa con el ejemplo 4. Antes de eso, también puede escribir la solución como todos los reales, excepto el 1 entre llaves. Es lo mismo que escribirlo así. Es equivalente, ¿no? Dibujamos aquí la recta numérica. Sabemos que esto se anula cuando x vale 5. Y tenga cuidado aquí, porque la x, aunque la x tiene coeficiente negativo, el hecho de que esté elevado al cuadrado transformará cualquier número que esté aquí, positivo o negativo, en un número positivo. Así que aun cuando la x tenga negativo, aquí va positivo y acá también, gracias al cuadrado. Como queremos el intervalo o los intervalos en los cuales esto es menor que 0, pero no hay intervalos así, la solución es vacío. Ni siquiera puedo escoger al 5 como solución, porque no aparece el símbolo igual. Es el símbolo igual el que me permite tomar al punto en el que el factor se anula como solución. Este no es el caso, no aparece el símbolo, la solución es vacío. Veamos qué pasa aquí. Aquí ocurre algo interesante. Voy a ubicar el 2. Aunque la expresión está elevada al cuadrado, hay un negativo fuera, que hará que cualquier número que se obtenga aquí
producto de elevar negativo o positivo al cuadrado, es decir, cualquier número positivo se transformará en negativo, así que aquí se obtiene negativo en cada lado. Como nosotros queremos que esto sea mayor que 0 o igual, el mayor no me produce solución porque no hay signos positivos aquí. Pero el igual sí, el igual siempre me produce como solución el valor en el que el factor se anula. Así que en este caso la única solución es 2. Veamos este último ejemplo. Ubicamos el punto que es 1, iría negativo en cada lado. Como queremos que esto sea menor que 0, marcamos lo que tiene signo negativo. Como no aparece el símbolo igual, el 1 no forma parte de la solución, por lo tanto la solución es el conjunto de números reales, excepto el número 1. Listo. Y es este el punto en donde el método directo adquiere un poder incontrolable. Ponga atención. Aquí tenemos la expresión elevada al cuadrado. Lo que tenemos que sacar a limpio del proceso anterior es que este cuadrado produce la no alternancia de signos. Observe que aquí va positivo y positivo, por lo que dijimos antes. En este caso, como está al cuadrado, pero hay un negativo afuera, sabemos que debemos escribir negativo y negativo. Sin embargo, el resultado en el fondo es el mismo con respecto a la no alternancia. Tampoco hay alternancia de signos. En general, cuando nosotros tenemos una expresión elevada a una potencia impar, sí hay alternancia. Pero si está elevada a una potencia par como 2, y en general como cualquier número par, no hay alternancia. ¿Sí? Algo interesante de la no alternancia es que si nosotros tenemos un coeficiente de x negativo, digamos que tenemos 2 menos x elevado a una potencia par como 8. En ese caso no hay alternancia y el símbolo que yo escribo en ambos lados es positivo, aun cuando la x tiene coeficiente negativo. No ocurre lo mismo si el exponente es impar. No tengo espacio allí abajo, pero lo voy a hacer aquí. Miren, si nosotros tenemos 3 menos x elevado a 7 y dibujamos una recta numérica, el valor en el que el factor se anula es 3. En ese caso, escribimos negativo a la derecha y positivo a la izquierda. Si hay alternancia, porque la potencia es impar. Además, debemos respetar el hecho de que el coeficiente de x es negativo, por lo tanto escribimos negativo en el extremo derecho. Pero cuando la potencia es par, va positivo en ambos lados, independientemente de cuál sea ese número par. Mire, independientemente también de si el coeficiente de x es positivo o negativo, ¿no? Entonces, veamos cómo aplicar eso para resolver estos ejercicios. Dibujo la recta numérica y ubico aquí los puntos en los que cada factor se anula, que en este caso son menos 3, 1 y 2. Y lo que voy a hacer de inmediato es determinar el signo del extremo derecho. Esa es la clave. El signo del extremo derecho se obtiene así, miren. El 2 es positivo, aquí el coeficiente es positivo, ¿no? Además que está elevado al cuadrado. Eso es suficiente para que aunque haya un negativo aquí, yo ponga positivo acá. Aquí es positivo y aquí es negativo. El resultado es negativo, directo al extremo derecho. Y a partir de allí se empieza un proceso de alternancia, pero respetando el hecho de que el valor que se obtiene de este factor es 1, mismo que corresponde a un factor cuadrático, o sea, la potencia es par. Por lo tanto, aquí no hay alternancia. Menos, más, ponga atención, menos, más, de nuevo va más porque la alternancia se pierde por el exponente y acá continuamos con la alternancia. El mayor o igual significa que escojo lo que tiene signo positivo. El igual significa que incluyo el menos 3, que incluyo al 2 y que incluyo al 1. Ojo, que incluir al 1, cuando las rayas pasan por ambos lados de 1, significa que no hay que hacer nada, que el 1 ya está incluido. Por lo tanto, la solución es de menos 3 a 2. Listo. Veamos qué pasa aquí. Dibujo la recta numérica. Ubico los puntos que son menos 1, menos 5 y 3. Vamos a determinar el signo del extremo derecho. ¿Cómo? El signo aquí es negativo. Negativo. El signo aquí es positivo. El signo aquí es positivo.
y el signo aquí es positivo. La multiplicación genera como resultado negativo. Y a partir de allí hay alternancia excepto en los puntos que correspondan a factores con potencia par. Justamente el 3 corresponde a un factor con potencia par. Entonces al negativo le sigue negativo. No hay alternancia. El resto tienen potencias impares, así que en el resto hay alternancia normal, ¿no? Menos, menos, más, menos. El hecho de que diga menor que 0 me indica que debo tomar los negativos. Además, la no aparición, la no presencia del igual significa que todos los extremos van no incluidos. En el caso particular del 3, al ir no incluido y pasar las rayas por ese número, debemos escribir el paréntesis hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, para este caso, la solución es de menos infinito a menos 5, unión de menos 1 a 3, unión de 3 a más infinito, ¿no? Puede escribirlo de otra forma también. Sí, no sé si se alcanza a ver eso allí. Sí, perfecto. Acá, dibujamos la recta numérica y ubicamos los valores que son 1, 2 y 3. ¿Con qué signo vamos al extremo derecho? El coeficiente de x aquí es positivo. Positivo. Aquí es negativo, pero está al cuadrado. Positivo igual. Acá es positivo. Positivo por positivo por positivo, positivo al extremo derecho. Hay dos factores con potencia par. Y ellos corresponden a los números 2 y 3. Es decir, en ninguno de los dos hay alternancia, lo cual significa que debo escribir positivo aquí, positivo acá y negativo acá. Aquí sí hay alternancia porque la potencia es impar y corresponde a x igual a 1. Como aquí se dice mayor o igual que 0, rayo todo lo que tenga positivo y gracias al igual incluyo todos los extremos, es decir, incluyo al 1, al 2 y al 3. Ya sabemos que si pasan rayas por ambos lados de un número incluido, eso significa que la solución va de corrido desde 1 hasta más infinito. Listo. Vamos a concentrarnos ahora en el caso número 3, aquel en el cual el discriminante es menor que 0. Para eso debemos recordar que para la expresión ax cuadrado más bx más c, el discriminante se obtiene así. Es igual a b cuadrado menos 4a por c. Bien, eso significa que vamos a calcular el discriminante en este caso aplicando esa expresión. El discriminante es igual a 2 al cuadrado menos 4. Tomen en cuenta que a es el coeficiente de x al cuadrado, que en este caso vale 1. Y c es el término independiente, que en este caso es igual a 2. La respuesta es menos 4. ¿Qué nos dice el resultado? Que el discriminante es negativo. En ese caso vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a trazar la recta numérica y en la recta numérica no vamos a escribir número alguno, porque para esta expresión, al ser el discriminante negativo, eso significa que no hay raíz. Esta expresión no tiene ninguna raíz real. Entonces, en la recta numérica vamos a ubicar solamente un signo que representa el signo de toda la expresión cuadrática. Y ese signo siempre será el mismo que tiene el coeficiente de x al cuadrado. Eso significa que, como en este caso el coeficiente de x al cuadrado es 1, el signo que va en toda la recta numérica es positivo. Muy bien, ahora tomando en cuenta eso, analicemos el símbolo de la inecuación. Queremos que esta expresión sea mayor o igual que 0. En este caso, la expresión siempre es mayor que 0 porque es lo que representa un signo positivo. Entonces, se raya toda la recta numérica. Por lo tanto, la solución es el conjunto de números reales. Bien, veamos qué pasa en el segundo caso. Procedemos a calcular el discriminante. El discriminante es b al cuadrado. Tome en cuenta que el valor que está como coeficiente de x es 1. b al cuadrado menos 4ac.
A es igual a menos 1, el coeficiente de x al cuadrado, y c es igual a menos 6, el término independiente. El resultado de esta operación es menos 23. ¿Qué significa ese negativo? Que esta expresión no tiene raíces. Entonces, como en el caso anterior, la recta numérica está representada solamente con un signo, y ese signo es el mismo que tiene el coeficiente del término cuadrático, en este caso, negativo. Entonces, eso significa que esta expresión siempre es negativa. Así que si nos preguntamos en qué intervalo es mayor o igual que 0, no hay ningún intervalo en el que eso ocurra, porque ser mayor o igual que 0 significa ser 0 o ser un número positivo, pero sabemos que la expresión siempre es negativa, por lo tanto, el resultado es el conjunto vacío. Bien, hay que tener en cuenta que siempre que el discriminante sea menor que 0, es decir, siempre que el discriminante sea negativo, en una inecuación de este tipo nos vamos a encontrar con los dos extremos. O el conjunto solución es reales o el conjunto solución es vacío. Veamos otros ejemplos. Vamos a resolver estas 4 inecuaciones. Entonces, empezamos con el cálculo del discriminante. En este caso, el discriminante es 4 al cuadrado menos 4 por 1 y 8. 16 menos 32 es igual a menos 16. Como el discriminante es negativo, en toda la recta numérica, esa expresión tiene el mismo signo que el coeficiente de x cuadrado, que en este caso es positivo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo esta expresión es menor o igual que 0? La respuesta es nunca, porque siempre es una expresión positiva. Por lo tanto, la solución es vacío. Veamos el segundo ejemplo. En este caso, el discriminante es igual a 2 al cuadrado menos 4 por 1 y por 6. Eso es 4 menos 24, menos 20. Dibujamos la recta numérica y ya que obtuvimos un discriminante negativo, el signo que va en la recta numérica es el mismo signo del coeficiente de x al cuadrado, que en este caso es positivo también. Eso significa que esta expresión siempre es positiva. A la pregunta, ¿cuándo esta expresión es mayor que 0? La respuesta es siempre. Por lo tanto, la solución es el conjunto de números reales. Veamos el ejemplo número 3. El discriminante ahora es 3 al cuadrado menos 4, a es igual a menos 1 y c es igual a menos 3. Entonces aquí obtenemos 9 menos 12. La respuesta es menos 3. Como el resultado es un número negativo, en la recta numérica vamos a ubicar el mismo signo que tiene el coeficiente de x al cuadrado, el cual es negativo. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo esta expresión es menor que 0 o igual que 0? Resulta que siempre es menor que 0. Por lo tanto, la solución es el conjunto de números reales. Veamos el último ejemplo. El discriminante es b cuadrado. En este caso no aparece el término en x, así que b es igual a 0. Menos 4ac. A es igual a menos 1 y c es igual a menos 9. La respuesta es menos 36. De nuevo, lo mismo que en todos los casos en los cuales el discriminante es negativo. La recta numérica solamente tiene un signo, el mismo signo que tiene el coeficiente de x al cuadrado, el cual en este caso es negativo. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo esta expresión es mayor que 0? La respuesta es nunca, porque el resultado es que siempre es menor que 0 o negativo. Por lo tanto, la respuesta es vacío. Listo. Con todo lo estudiado hasta el momento, estamos en condiciones de resolver de forma eficiente este tipo de ejercicios. Entonces, empecemos. Vamos a trazar la recta numérica y en ella vamos a ubicar los puntos llamados raíces para cada factor en que eso sea posible. En este caso, la raíz es 0, porque si igualamos menos 3x a 0, obtenemos que x es igual a 0.
En este caso no hay raíces, porque el discriminante de esa expresión es b cuadrado menos 4ac. Eso es menos 28, un número negativo. Para esta expresión la raíz es x igual a 3, porque es lo que se obtiene si igualamos x menos 3 a 0. Y para esta expresión la raíz es x igual a menos 2, porque es lo que se obtiene si igualamos x más 2 a 0. Entonces ubicamos las raíces obtenidas en esta recta numérica. En orden son menos 2, 0 y 3. Muy bien, vamos a realizar ahora el análisis de signos. Tome en cuenta que al ser esta expresión una cuyo discriminante es negativo y el coeficiente de x cuadrado es positivo, eso significa que esta expresión será positiva para toda la recta numérica. Por otro lado, el coeficiente de este número, el coeficiente de x es negativo, así que tomamos en cuenta un negativo con el propósito de determinar el signo del extremo derecho. Como esta expresión está elevada al cuadrado, tomamos en cuenta positivo para el análisis del signo del extremo derecho. El coeficiente de x aquí es positivo. Multiplicamos esos signos y obtenemos negativo. Eso significa que en el extremo derecho empezamos con signo negativo. Y a partir de allí debemos realizar un proceso de alternancia, excepto en el caso en el que la raíz corresponde a un factor con potencia par. Eso ocurre con x igual a 3. Entonces, en ese número no hay alternancia porque allí el exponente es un número par. Así que al negativo le sigue negativo, luego positivo y luego negativo. Entonces nos preguntamos, ¿en qué intervalo o intervalos el resultado es mayor que 0 o igual que 0? Mayor que 0 cuando tiene signo positivo. Y el igual que 0 se cumple en cualquier número que sea raíz. Es decir, el igual que 0 significa que este punto va incluido en la solución, lo cual se simboliza con un corchete. Que este número va incluido en la solución, lo cual también se simboliza con un corchete. Pero el 3 también va incluido en la solución, porque también es una raíz. Sin embargo, no se simboliza con corchete porque no hay ninguna región de la que el 3 sea un número extremo. Cuando un punto que forma parte de la solución queda aislado, vamos a dibujar un punto relleno allí. Entonces, la solución definitiva de la inecuación es de menos 2 a 0 unión 3. Listo. Estamos listos para llevar nuestro conocimiento a otro nivel. Con lo que ya sabemos, queremos resolver esto de forma mucho más eficiente. Aquí la raíz es x igual a 1. Aquí el discriminante es menor que 0, lo cual significa que esta expresión está representada con el símbolo del coeficiente cuadrático que es negativo. En este caso, la raíz es x igual a menos 6 y en este caso la raíz es x igual a 3. Así que ubicamos esos números en una recta numérica, en orden ascendente, menos 6, 1 y 3. Vamos a determinar el signo del extremo derecho. Debido al coeficiente positivo, debido al coeficiente negativo de x al cuadrado, a este positivo y el negativo de x en esta expresión, los signos que determinan el signo del extremo derecho son positivo, negativo y negativo. El producto de esos signos es signo positivo. Y a partir de allí empezamos un proceso de alternancia, excepto para x igual a 1, porque la potencia del factor que le corresponde es par. Entonces es positivo, negativo y positivo. Queremos que el resultado sea menor que 0. Eso significa que queremos los intervalos con signo negativo. La ausencia del igual nos dice que ninguna de las raíces forma parte de la solución. Eso excluye al 3, paréntesis en 3, a menos 6 y también a 1, así que en el caso de 1, paréntesis a la izquierda y a la derecha. Por lo tanto, la solución es de menos 6 a 1, unión de 1 a 3. Listo. Ahora nos vamos a concentrar en inecuaciones polinomiales y racionales.
vamos a empezar analizando inecuaciones polinomiales, un tema que ya estudiamos a fondo. Sin embargo, vamos a ver un ejercicio más para que esta situación quede completamente clara. Luego vamos a estudiar inecuaciones racionales y aquí aplicaremos el mismo principio que para inecuaciones polinomiales, añadiendo una regla adicional. Finalmente veremos un caso especial de inecuaciones racionales. Empecemos entonces con este ejemplo de inecuación polinomial. Vamos a dibujar la recta numérica y allí vamos a ubicar en forma ascendente los valores que son raíces de esta expresión. De aquí se obtiene x igual menos 5, de aquí x igual a 3 y de aquí x igual a 5. Vamos a determinar el signo del extremo derecho, multiplicando todos los coeficientes de x que son positivo, negativo, pero como está al cuadrado cuenta como positivo, así que tenemos positivo aquí tenemos positivo por el cuadrado y aquí tenemos negativo con cubo, se mantiene el negativo. El negativo que está en el número 2 también se toma en cuenta. Multiplicamos signos y obtenemos positivo. A partir de allí empezamos un proceso de alternancia, excepto en aquel o aquellos casos en los cuales la raíz corresponda a un factor que tenga potencia par. Eso ocurre en este caso en x igual a 3. Así que alternamos, excepto en ese número. Toma en cuenta que aquí se dice mayor o igual que 0. Eso nos indica que debemos tomar como solución los intervalos que tengan positivo y también las raíces. Los intervalos positivos hacen referencia al mayor que y las raíces hacen referencia al igual. Las raíces son menos 5, que iría con corchete, 5, que iría con corchete, y 3, que iría con punto relleno al ser un punto aislado en la solución. Entonces, la solución es de menos infinito a menos 5, el 5 negativo incluido, unión 3, unión de 5 incluido a más infinito. Listo. Veamos el primer ejemplo de inecuaciones racionales. En principio, el proceso es el mismo que el usado en inecuaciones polinomiales. Dibujamos la recta numérica y ubicamos todos los valores en los que se anulan los factores. Este factor se anula en menos 1, este se anula en 3 y este se anula en 2. Así que ubicamos en orden menos 1, 2 y 3. Así. Ahora obtenemos el signo del extremo derecho, multiplicando los coeficientes de x que son positivos todos. El resultado es positivo. Y alternamos. Como queremos que el resultado sea mayor que 0, es decir, positivo, rayamos lo que tiene el signo positivo. Pero también queremos que sea igual a 0. Eso significa, en el caso de inecuaciones polinomiales, que como parte de la solución se incluyen todas las raíces. Bueno, aquí la gran diferencia. Una raíz del denominador nunca puede ser parte de la solución. ¿Por qué? Porque una raíz hace que el denominador... una raíz del denominador hace que el denominador se haga 0 y la división entre 0 no existe. Entonces, obteniendo aquí algo que no existe, no podríamos decir que se satisface la inecuación. No se satisface la inecuación en ese caso, porque aquí no se obtiene un número. Entonces, en ningún punto que se obtenga del denominador, en ninguna raíz del denominador, tenemos una solución de la inecuación. Así que ese valor debe quedar, o esos valores en cualquier caso, deben quedar excluidos de la solución. Aquí solamente hay uno que se excluye, menos 2. Así que ese número va con paréntesis, ¿no? Perdón, el 2. Y el resto de valores que se obtienen del numerador sí forman parte de la solución. La solución es de menos 1 a 2, unión de 3 a más infinito. Listo. Veamos otro ejemplo. Dibujamos la recta numérica, ubicamos en orden ascendente las raíces del numerador y denominador, en este caso son 4. En orden ascendente son menos 3, menos 1, 2 y 4. Como todos los coeficientes de x son positivos, positivo en el extremo derecho y a partir de allí alternamos. El menor que 0 significa
que rayamos todo lo que tenga signo negativo. Y el igual significa que se incluye en la solución todas las raíces que no sean del denominador. Es decir, en este caso 4 y menos 1. Porque del denominador se obtienen 2 y menos 3. Esos valores no forman parte de la solución y por eso se ubican con paréntesis. Entonces la solución es de menos 3 a menos 1, unión de 2 a 4 con menos 1 y 4 incluidos. Listo. Veamos el ejemplo 3 de inecuaciones racionales. Dibujamos la recta numérica y ubicamos en orden ascendente las raíces, que en este caso son 2, 3, 4 y 6. De aquí se obtiene 2, de aquí se obtiene 3, de aquí 4 y de aquí 6. El signo del extremo derecho se obtiene a partir de los coeficientes de x, que son negativo, positivo, positivo y positivo. El producto entre un negativo y 3 positivos es negativo. A partir de allí alternamos signos. Finalmente, el hecho de que esto sea menor que 0 nos indica que debemos marcar como solución los intervalos que tengan signo negativo. Finalmente, la ausencia del igual nos deja claro algo, que ninguno de los puntos que son raíces, ni de numerador ni de denominador, forman parte de la solución. Entonces, todos los valores que son raíces, menos 2, 3, 4 y 6, son valores que no pertenecen a la solución. La solución es de menos infinito a 2, unión de 3 a 4. No, aquí no tenemos que hacer el análisis que hace una diferencia entre las raíces del numerador y denominador, como sí ocurre cuando aparece el símbolo igual. Cuando no aparece el símbolo igual, simplemente ninguno de los puntos raíces forma parte de la solución. Listo. Veamos el ejemplo 4 de inecuaciones racionales. Trazamos la recta numérica y vamos a ubicar en orden las raíces del numerador y denominador. En el numerador se obtiene 2 y 3, en el denominador 7 y 8. En orden 2, 3, 7 y 8. Vamos a determinar el signo que va en el extremo derecho. Gracias al negativo del menos 2, al negativo que aparece en esta x, a este positivo. Ojo que aquí hay un negativo en x, pero la potencia es par, entonces el resultado es positivo. Y aquí hay un negativo en x con la potencia impar, el resultado es negativo. Decíamos que gracias a esos signos, el resultado de la operación o multiplicación de signos es negativo. Así que en el extremo derecho se obtiene signo negativo. Y allí empezamos un proceso de alternancia, recordando que la alternancia se pierde cuando una raíz corresponde a un factor que tiene potencia par. Y eso ocurre aquí 2 veces, con x igual a 2 y con x igual a 7. En ese par de valores no hay alternancia. Entonces, menos, le sigue más, le sigue más, le sigue menos y le sigue menos. Como aquí se dice que queremos los intervalos en los cuales el resultado sea mayor que 0, usamos o rayamos aquellos que tienen signo positivo. También se dice que queremos los valores en los cuales el resultado sea igual que 0. Y eso corresponde a las raíces que no son del denominador. En este caso, esas raíces son 2, que se incluye como parte de la solución, 2, y también el número 3, que se incluye como parte de la solución, por eso ubicamos aquí corchete. Pero las raíces 7 y 8 son del denominador, por eso no deben formar parte de la solución, así que el 8 va con paréntesis y el 7 se excluye poniendo paréntesis hacia la derecha y hacia la izquierda. Así que la solución es el 2 como punto aislado, unión de 3 incluido a 7 sin incluir, unión de 7 sin incluir a 8 sin incluir. Listo. Vamos al caso número 3, inecuaciones racionales, caso especial. ¿Qué ocurre cuando un factor se repite en el numerador y en el denominador?
vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos a simplificar el factor, tomando en cuenta lo siguiente, que esa simplificación es válida siempre que el factor sea diferente de 0, porque el número 0 no se puede simplificar. Entonces, eso significa que vamos a reescribir la expresión, excepto por el factor que hemos simplificado. Eso significa entonces que va a quedar así, ¿verdad? Sí. Pero vamos a incluir una restricción. La restricción es x diferente de 2, es decir, vamos a separar al 2 como posible solución de la inecuación porque ese número produce división entre 0 y debe ser descartado de la solución. Si el número 2 llegara a formar parte de la solución, tenemos que descartarlo. Si el número 2 no llega a formar parte de la solución, simplemente no pasa nada. Entonces, vamos a resolver la inecuación. Trazamos la recta numérica, ubicamos la única raíz que tiene esta expresión, que es menos 1, signo positivo a la derecha y negativo a la izquierda, gracias al que el coeficiente de x es positivo. Por otro lado, como queremos que el resultado sea mayor o igual que 0, rayamos desde aquí todo hacia la derecha y ubicamos a menos 1 como parte de la solución. Ahora nos preguntamos si este número también forma parte de la solución que hemos marcado. Y es así, ¿verdad? Porque el 2 está a la derecha de menos 1. Pues bien, no debería formar parte, porque es la restricción que se usó en la simplificación. La simplificación es correcta siempre que x sea diferente de 2. Entonces, ubicamos al número 2 y lo excluimos de la solución. La solución es entonces de menos 1 a 2, unión de 2 a más infinito. Listo. Veamos otro ejemplo. Este factor se repite. Ojo que arriba está elevado al cuadrado y abajo elevado a la primera potencia. Simplificamos, con lo cual se obtiene x menos 13 en el numerador, x más 1 en el numerador y x menos 2 en el denominador, mayor o igual que 0. Hay que imponer una restricción aquí. Esta simplificación es correcta siempre que el factor no sea nulo. Y el factor se anula cuando x vale 3. Así que la restricción es x diferente de 3. Entonces, dibujamos la recta numérica y ubicamos en orden ascendente las raíces de esta expresión, tanto del numerador como del denominador. Menos 1, 2 y 3. El signo que va en el extremo derecho, producto de positivo, positivo y positivo, es positivo. A partir de allí alternamos. Como aquí se dice que el resultado debe ser mayor que 0 o igual que 0, usamos los intervalos con signo positivo y gracias al igual que 0 marcamos como solución los puntos raíces que no sean del denominador. El menos 1 no es del denominador, por eso va con corchete. El 2 es del denominador, por eso va con paréntesis. Pero aquí una interrogante. ¿Qué pasa con el 3? En este número se crea una encrucijada. El 3 es un punto que está en el numerador, no está en el denominador. Eso en primera instancia significaría que el número debe ir con corchete, pero hay una restricción. Hay que priorizar la restricción. La restricción impone el hecho de que 3 no puede ser parte de la solución. La restricción pesa más que el hecho de que el número sea una raíz del numerador en esta inecuación. Entonces, el 3 no debe formar parte de la solución. Para eso creamos la restricción, para tener claro qué número, producto de la simplificación, no puede formar parte de la solución al final. Entonces, la solución es de menos 1 a 2, con menos 1 incluido, y de 3 a más infinito. Listo. Veamos un último ejemplo del caso 3. Si simplificamos x menos 2 al cubo con x menos 2, obtenemos en el numerador x menos 2 al cuadrado. Si lo hacemos con x más 1, obtenemos en el denominador x más 1 al cubo. Eso es mayor o igual que 0. Como hemos simplificado estos dos factores, la restricción es que x es diferente de 2 y x es diferente de menos 1.
Hay dos restricciones en este caso, producto de dos simplificaciones. Entonces dibujamos la recta numérica y ubicamos en forma ascendente las raíces del numerador y denominador, menos 1 y 2. El signo del extremo derecho es positivo debido a los coeficientes de x. Ahora, el único número en el que sí hay alternancia es menos 1, porque tiene potencia impar. En el número 2, gracias a la potencia par, no hay alternancia. Así que tenemos positivo, positivo y negativo. Queremos que el resultado sea positivo, marcamos los intervalos con ese signo. El igual en principio indica que se incluyen los puntos críticos que no son del denominador, los puntos raíces. Sin embargo, la restricción afecta a 2 y a menos 1. Eso significa que ninguno de esos valores puede formar parte de la solución. Eso aquí se ve claro en el caso de menos 1 porque es un punto raíz del denominador. Eso deja claro que menos 1 no forma parte de la solución. Pero podría engañarnos el hecho de que el 2 se obtiene del numerador. Aunque se obtiene del numerador, lo cual parecería indicar que forma parte de la solución, debemos recordar la restricción que lo descarta. Entonces la solución es de menos 1 a 2, unión de 2 a más infinito. Listo. Ahora veremos el último punto de análisis de esta clase completa de inecuaciones. ¿Qué pasa cuando a la derecha no aparece el número 0? Porque en todos los ejemplos que resolvimos ocurría que aparecía 0 a la derecha. En la práctica posiblemente me enfrente a problemas en que no ocurre algo así. Pues bien, lo único que tenemos que hacer es pasar a restar el término a la izquierda. Tendríamos 2x al cuadrado menos 7x menor o igual que 0. También ocurrió que en todas las expresiones teníamos que el miembro de la izquierda estaba factorizado. Si no está factorizado, nosotros tenemos que hacer el trabajo adicional de factorizarlo. En este caso hay factor común, x. Tendríamos aquí 2x menos 7. Y de allí en más, el proceso es el que conocemos a la perfección en este momento. Los valores son 0 y 7 medios. Los signos son positivo, negativo y positivo. El menor que 0 indica que tomamos el intervalo con negativo y el igual que usamos corchetes. La solución es de 0 a 7 medios. Acá sería un error grave extraer raíz cuadrada en ambos lados y algunas personas hacen cosas como esta. No, eso está mal, no se debe hacer eso, porque eso altera la inecuación. Lo que podemos hacer, hay varias opciones, pero una de las opciones para usar el mismo método que hemos aplicado en toda la clase es pasar el 9 a restar al lado izquierdo de la inecuación, luego factorizamos, eso es una diferencia de cuadrados, luego procedemos como ya conocemos. Los puntos son menos 3 y 3. Los signos positivo, negativo y positivo. El mayor que 0 nos deja con los intervalos con positivo. La solución es de menos infinito a menos 3, no incluido debido a la ausencia del igual, y de 3 a más infinito. Veamos ahora el ejemplo 3. Pasamos el 6 a restar al lado izquierdo. Es importante que a la derecha siempre quede el número 0. Entonces factorizamos. Buscamos dos números cuyo producto sea 6, cuya suma algebraica sea 5. 6 y menos 1. Entonces dibujamos la recta y ubicamos allí los valores menos 6 y 1. Luego los signos que son positivo, negativo y positivo. Y finalmente tomamos los intervalos que tienen signo positivo gracias a mayor que y gracias al símbolo igual también los puntos raíces menos 6 y 1. La solución es de menos infinito a menos 6, unión de 1 a más infinito. Listo. Concluiremos con este ejercicio. Sería un grave error pensar en esto como en el caso de una ecuación, en que podríamos pasar a multiplicar x a la izquierda y x menos 1 a la derecha. Eso altera la inecuación y no sabemos de qué forma. Entonces, para no cometer ese error,
Lo correcto es pasar todo el término a restar a la izquierda como lo hicimos en los 3 casos anteriores. Así que escribimos 1 sobre x menos 1 menos 2 sobre x mayor o igual que 0. Ahora realizamos la suma de fracciones. El común denominador es x por x menos 1. Dividimos entre x menos 1 y obtenemos x. Ahora escribimos el símbolo negativo. El número 2, dividimos el común denominador entre x y obtenemos x menos 1. Con eso, en el numerador se obtiene x menos 2 por x, vamos a eliminar los paréntesis, menos por menos más 2. En el denominador tenemos x por x menos 1 y todo eso es mayor o igual que 0. Bien, resolvemos las operaciones del numerador, con lo cual obtenemos 2x menos 2x es menos x. Y en el denominador x que multiplica a x menos 1. Ahora dibujamos una recta numérica en la cual ubicamos los valores en los que se anula cada factor, que en orden son 0, 1 y 2. Los signos empiezan con negativo en el extremo derecho porque ese se obtiene multiplicando los coeficientes de x, que son negativo, positivo y positivo. Y a partir de allí hacemos alternancia de signos. El mayor que 0 indica que debemos tomar los intervalos con positivo y el igual que debemos tomar las raíces que no sean del denominador. La única raíz que no es del denominador es el 2. El resto son del denominador, por lo tanto son valores no incluidos en la solución. La solución es de menos infinito a 0, unión de 1 a 2 incluido. Listo. Hemos visto una clase completa de inecuaciones polinomiales y racionales. Si quieres más clases completas como esta, clases por ejemplo de logaritmos, inecuaciones con valor absoluto, límites y derivadas. ¿Por qué no integrales? Lógica matemática, conjuntos, funciones de variable real y un sinnúmero de otros temas. Dale a la campanita y deja tu comentario con el tema que quieres que analicemos a fondo.